Ya vamos a iniciar el capítulo 7 en la recta final. Si se fijan, hermanos, hay un panorama general de los 3 capítulos. Hay bienaventuranzas en el primer capítulo, en el que es el 5, en el 6 hay una confrontación entre lo que dice la ley y lo que dice Jesús, dejando al descubierto el propósito de la ley o el corazón de la ley, como algunos lo dicen. Y el capítulo 7 básicamente es como la cúspide del sermón del monte. Hay un análisis de algunos temas en este capítulo 7, 6 cosas que básicamente tratan el capítulo 7, pero tienen mucho que ver con nuestra actitud, con nuestro corazón. Así es que creo que algunos temas no son muy agradables, muy suaves de digerir, pero tenemos que atenderlos, obviamente. Los primeros 6 versículos del capítulo 7 tienen que ver, hermanos, con el juzgar. Así es que vamos a atender este tema y vamos a mirar nuestros textos de análisis, capítulo 7, versículo 1 al versículo 6. Dice la Escritura de esta manera: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Tenemos estos 6 versículos, hermanos, de análisis, entrando en el capítulo 7. Como decía, en apariencia no son muy agradables, porque no es agradable el hecho que Jesús nos confronte con nosotros mismos, pero es algo necesario y es algo importante que necesitamos atender cada cristiano, cada cristiana. Necesitamos atender con mucha diligencia. Primero, es un pasaje muy mal interpretado y muy mal aplicado muchas veces. De hecho, hay 2 posiciones, una muy abierta hoy en día, que se proclama aún en el mundo religioso y no religioso, la idea de que nunca debemos juzgar. Este es un extremo, no hay que juzgar, es una frase muy común que se usa hoy en día, no hay que juzgar. Pero como decía, este es un extremo, ¿por qué? Porque las Escrituras sí hablan de que la iglesia o los cristianos podemos, y no solamente podemos, sino que debemos juzgar, usando la misma palabra en el original griego, la palabra juzgar. Por ejemplo, en 1 Corintios 5, 1 al 3, el apóstol Pablo escribe: de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y ustedes están envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Noten el verso 3. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, y ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ya le he juzgado. En el capítulo 6, mismo asunto. Los cristianos estaban yendo ante los tribunales para hacer juicios. Y el apóstol Pablo les corrige diciendo en el 6, 1 Corintios 6, 1 al 3. ¿Osa alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Note bien. Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Tenemos Biblia y tenemos escrituras para decir, hermanos, que los cristianos necesitamos juzgar cosas de este mundo, cosas, ¿verdad?, que tienen que ver con el pecado. Y como decía, este es un extremo que hoy en día en el mundo se dice es que no debemos juzgar. La Biblia dice que no debemos juzgar.
Sin embargo, ¿bajo qué contexto Jesús está hablando? El otro extremo es precisamente del cual habla la Biblia, estos textos del capítulo 7, 1 al 6, que podemos y debemos de hecho juzgar, pero cuando no estamos aptos para hacerlo. Ese es el otro extremo, la situación que vamos a analizar ahora a continuación. Así que, hermanos, titularemos esta lección, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ese es el punto de Jesús central en estos 6 versículos. Primero, ¿cuál era la situación por la cual Jesús prohibió juzgar a los demás? Note bien lo que él dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Cuál era la situación para entender el contexto de lo que estaba sucediendo? Primero, en este texto del 7, 1 al 6, Jesús expone la hipocresía de aquellos que juzgaban a otros, aunque tenían ciertos defectos o pecados que ellos mismos no querían corregir. Ese es el tema central. ¿Bajo qué argumento se dice esto? Bajo 2. 1, el contexto, porque él habla en el Sermón del Monte de los escribas y fariseos. Habla de su hipocresía al orar en público, al ayunar, al tocar trompeta cuando ellos están dando limosna, etc. Jesús está hablando bajo este contexto. Ahora, pero también usa la misma palabra hipocresía en este versículo, en este capítulo 7, verso 1 al 6. Ahí es que hay 2 argumentos para entender el contexto. Así que este es el punto, el otro extremo, como estábamos diciendo. Ellos estaban dispuestos a juzgar, pero no para ser juzgados. Note bien algunos textos o contextos que son parte de este texto. Por ejemplo, en Lucas 6:20 habla de los pobres. Alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Pero note bien el contexto, el verso 24 de Lucas 6. Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay 2 personajes. Regresando al 21, 6, 21. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Ahora note el verso 25. Mas hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. ¿Ve eso? Un contraste muy marcado en cuanto a los discípulos y aquellos que no eran sus discípulos. Aquellos que tenían limpio corazón y aquellos que no tenían limpio corazón, aquellos que estaban manchados sus corazones de hipocresía, especialmente los fariseos. En el 6:35 habla de ser misericordioso, amad vuestros enemigos, haced bien y prestad no esperando de ello nada, será vuestro galardón grande. Seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, verso 6, note bien, como también vuestro Padre es misericordioso. Sin embargo, cuando se trataba de la misericordia en contraparte con los discípulos, es decir, los fariseos, escribas, podemos leer en el 23 de Mateo, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. En el contexto de 11:42 dice, pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En otras palabras, hermanos, Jesús está hablando bajo contexto para poder entender de que no juzguéis para que no seáis juzgados. Está hablando precisamente de aquellos que querían juzgar, eran muy juiciosos, pero no estaban siendo conscientes de sus propios pecados. Ese es el punto que estamos analizando. En otras palabras, los primeros 2 versículos, el panorama real es que no estaban siendo consecuentes con ellos mismos. Ese es el punto. No estaban siendo consecuentes. Ahora, después de ello, podemos entender el punto. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Hay 2 situaciones aquí que se vienen encima cuando usted y yo no somos consecuentes con nosotros mismos, sino solamente hacia los demás. ¿Cuál situación? Primero, cuando nosotros hacemos algo hacia los demás, va a ser la misma regla. No esperamos algo diferente. Pero en segundo lugar, en el juicio que emite Dios y que emitirá Dios, es la misma situación. El juicio con que nosotros juzguemos, también seremos juzgados de parte de Dios. No solamente de nuestros hermanos o las personas que estamos nosotros juzgando. Por ejemplo,
Como contexto, Gálatas 6:1 habla de una situación en cuanto a los cristianos en Galacia. Y Pablo les dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ¿dónde viene esta situación? Ustedes o vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. La palabra espíritu aquí, como ya explicamos, hay varios usos de la palabra espíritu. Espíritu malo, espíritu del hombre, el Espíritu Santo, espíritu de cobardía, aquí es un espíritu de mansedumbre. Espíritu es actitud aquí en el contexto. Así que si alguien es sorprendido en una falta, si hay hermanos que descubren eso y van a ayudar en su restauración, tiene que hacerlo con un espíritu o una actitud de mansedumbre. ¿Cuál es la actitud de mansedumbre? Es una actitud mansa, con tranquilidad, no escandalizándose sobre el pecado del otro, sino con mansedumbre. E inclusive el texto agrega, note bien, considerándote a ti mismo. La mansedumbre tiene que ver con pensar cómo me gustaría que me traten a mí cuando yo caiga. Ese es el punto. Ahora, si soy muy severo con el que se cayó, así me va a tratar con severidad. Actuamos duramente con el hermano caído, así va a actuar con nosotros. Va a decir, bueno, ahora va la mía. Queremos que ellos actúen con nosotros cuando caímos. ¿Cómo queremos? ¿Cómo queremos? ¿Queremos que nos traten con tolerancia y benevolencia? No con ocultar el pecado, no malinterpretemos, pero hay de actitud a actitud. Ese es el punto. ¿Cómo queremos? Con tolerancia, amor, benevolencia, nos restauren. Así van a actuar con nosotros. Queremos que nos traten con intolerancia y dureza, así seremos tratados con intolerancia y dureza. Si usamos una medida muy dura, exigente, sin misericordia, así seremos tratados. Es lo que Jesús está diciendo. Ese es el punto. Ahora, hermano, note bien lo que dice Santiago, especialmente el versículo 13 del capítulo 12. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué es esa frase? Que la misericordia triunfa sobre el juicio. El juicio de Dios es severo, y el juicio de Dios es dar a cada uno lo que merece. Pero note bien lo que Santiago está diciendo, que la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que ese es el punto aquí. En otras palabras, Mateo 7, versículo 12 dice algo semejante a lo que Mateo 7, 1 y 2 están diciendo. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con ustedes, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En otras palabras, como dijera Pablo a los Gálatas, es la cosecha consecuencia de una siembra. Como tratamos, como juzgamos, seremos juzgados. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, hermanos, Jesús usa una hipérbole, un lenguaje hiperbólico es para enfatizar el problema. ¿Qué es un lenguaje hiperbólico o el hipérbole? Es un lenguaje donde se trata de exagerar la situación para remarcar bien el énfasis de tal situación. Por ejemplo, en Juan capítulo 20, hizo Jesús, además de estas cosas, muchas otras cosas que no están escritas en este libro. Y también agrega él, y que pienso que no cabrían libros en el mundo si estas se escribieran. Bueno, esta es una exageración, es un lenguaje hiperbólico. Ahora, Jesús está usando, como decía, en cuanto al juicio, a juzgar, está usando un lenguaje hiperbólico. Note bien lo que dice el versículo 7, capítulo 7, versos 3, 4 y 5. Note bien el verso 3. ¿Y por qué mira la paja? Note bien, subraya esa palabra, paja. ¿Qué es una paja? Es una parte muy pequeña que puede caer en el ojo. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?
Note bien el término, la comparación entre una paja y una viga. Es algo muy marcado, muy diferente, muy grande y muy exagerado, desde luego, porque ese es un lenguaje hiperbólico. Así que, por cómo miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Ahora, no te viene el verso 4. ¿Y cómo dirás a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Y no te viene la expresión, verso 5, hipócrita. Por eso decía que bajo el contexto, Jesús habló de hipócritas. No te viene que nunca dijo a los apóstoles hipócritas, pero a los escribas y fariseos sí. Así que, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien la paja del ojo de tu hermano. ¿Cuántas veces se pronuncia aquí la palabra paja? Paja, creo que son 3 veces, viga también 3 veces en este lenguaje hiperbólico. Y aunque, hermanos, en verdad este lenguaje pudiera ser un tanto gracioso, pero muchas veces también muy ofensivo. Esa es una viga en un ojo, tratando de sacar la paja del ojo. ¿Y qué significa esto? Bueno, lo que significa, hermanos, que simple y sencillamente el personaje que juzga sin poner atención en sus propios pecados, tal es el caso de los fariseos, ataban cargas y ni ellos ni con un dedo querían moverlo. Recuerda eso, hay mucho contexto de eso. Así que el punto es de Jesús, para hacer notar la exageración, usando este lenguaje hiperbólico, es que cuando nosotros nos ponemos en una situación sin considerarnos a nosotros mismos, autoanalizarnos a nosotros mismos, quedamos en esta categoría. Y duele, porque cuando descubres realmente lo que somos y lo que estamos haciendo, duele. ¿Por qué? Porque Jesús está haciendo énfasis a la incapacidad de poder hacer algo por otros cuando tú mismo tienes la viga y no puedes sacar una paja. Imaginemos a un oculista usted va a un oculista y él tiene una viga en el ojo y está tratando de analizar tu problema en tus ojos, y tú permitirías que te atendiera a un oculista que tiene problema de visión. Obvio que no. Y eso es exactamente lo que Jesús dijo. Note bien lo que dice, hermano Lucas, que es el contexto, Lucas 6, 38 y 39. Dice el versículo, dice, os dará, que es el mismo tema. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán a vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Es en paralelo en la misma historia. El que tiene la viga no ve y quiere sacar la paja de su hermano del ojo. Así que aquí ahora hay un ciego y también está tratando de guiar a otros ciegos. Dice Jesús, ambos caerán en el hoyo. Note bien esto. Así que, hermanos, surge una pregunta a la altura de esta lección. Entonces, ¿quiere decir que no podemos señalar y corregir el pecado de otros? ¿No podemos hacer nada? Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo que sí podemos hacerlo. ¿Cuál es el problema? La inhabilidad de poder hacer por otros cuando no somos analíticos en nosotros mismos. Ese es el punto. Note bien, volviendo a Mateo 7, verso 1 al 6. Dice el versículo 7, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Sí puedes hacerlo, pero necesitas primero sacar la viga de tu propio ojo y entonces, note bien la palabra entonces, verás bien para sacar la paja de tu ojo de tu hermano. Así que, hermanos, debemos tener primero actitud correcta hacia nuestros propios pecados y luego hacia los demás. Ese es el punto. Es necesario para estar habilitados de poder ayudar a otros. En otras palabras, para eso se requiere un autoanálisis. Dejar de ver el ojo y la paja para poder poner atención en nuestras propias vidas. Eso es lo que Jesús está diciendo. En paralelo a esto hay varios pasajes en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Romanos 12:3
Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Note bien, con frecuencia somos muy dados a poder nosotros opinar. ¿Qué piensas de Pánfilo? ¿Qué piensas de Pedro? ¿Qué piensas de Juan? Y somos prontos para emitir un concepto muy rápido. Bueno, yo pienso eso y esto. Ahora, ¿qué si Jesús te dijera, ¿y qué piensas de ti? Porque este es el tema central, confrontarlos con nosotros mismos. Imagínate que Jesús dijera, ok, Alberto, tú piensas eso de Pánfilo. Pero la pregunta es, ¿qué piensas respecto a ti? Y comparación con mi enseñanza, ¿qué piensas? Y por eso decía, este tema no es un tema muy agradable, porque confronta, pero son las palabras de Jesús y debemos interpretarlas como tal. Piense de sí con cordura. La palabra cordura significa con realidad, sea realista de sí mismo. Otro pasaje es Gálatas 6, 2 y 3. Gálatas 6, 2 y 3. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. A sí mismo se engaña. Y un texto aún más profundo y más directo en cuanto a autoanálisis es 2 Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Note bien, hermanos, otra vez nuevamente, ¿qué es la actitud de los escribas y fariseos al cometer el error de mirar a Jesús? Tus discípulos no se lavan las manos. Tus discípulos y tú están quebrantando el día de reposo. Están comiendo espigas. No te es lícito hacer este milagro, que levante su lecho en día de reposo. ¿Qué es la actitud de ellos? Dejar, hermanos, de hacer un autoexamen personal para ver a Jesús. ¿Quiénes fueron los principales personajes detrás de Jesús una y otra vez? Escribas y fariseos. ¿Cuál es el error que tú y yo podemos cometer? No hacer un examen de ti mismo, de ti misma. Ese es el problema. Por eso Pablo dice, examinaos a vosotros mismos, no a otros, si estáis en la fe. Pruébate a ti mismo. ¿O no conocéis ustedes mismos que es Jesucristo está en ustedes? A menos que estén reprobados. Así que, hermanos, es muy fácil pasar por alto nuestros pecados y ver los de los demás. Es muy fácil, sí. Déjenme mostrarle un ejemplo. Bajo el Antiguo Testamento, había pasado un año, quizás más, cuando David había tomado a Betsabé. Y por eso decía, es muy fácil olvidar lo que hicimos y lo que somos. Y David, note bien cuando viene Natán, allá en el Antiguo Testamento, Segunda Samuel 12, 1 al 7. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Y mire la reacción de David como rey ante esta historia. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. ¿Contra quién se enojó? Contra él mismo, pero no sabe que él es mismo. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Debe pagar la cordera con 4 tantos. Creo que esta idea en los hebreos era muy dado. 4, se lo vuelvo 4 veces, ¿se acuerda de Saqueo? Bueno, en fin, hermanos, que dice que debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán dijo a David,
tú eres aquel hombre. Hermanos, ¿cuál sería la cara de David cuando yo digo, ¿sabes qué? Tú eres aquel hombre. Cambiaría de color. ¿Por qué? Porque lo que hizo Natán y Dios es confrontarlo con que ya había olvidado. Por eso sí es muy fácil. ¿Cuál es el contexto de esta historia en el Nuevo Testamento? Hay varios. Uno de ellos creo que es el más exacto, es Lucas 7, 39 al 47. Simón el fariseo había invitado a Jesús a su casa. Estaba contento por ello. Pero entró una mujer que era muy pecadora, ¿sí? Y cuando el fariseo, según Lucas 7:39, vio a el fariseo que le había convidado, dijo para sí, cuando vio esa situación, que estaba lavando sus pies con las lágrimas, esta mujer a Jesús, dijo, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, no creo que sea un profeta. Ahora, él dijo para sí, en otras palabras, él no habló, él pensó. Pero mire lo que Jesús va a hacer, verso 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, di, maestro. Note bien la sabiduría de Jesús, no le confrontó inmediatamente, sino que también como la misma historia de la corderita Natán, hizo algo parecido, verso 41. Dice, un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Él le dijo, rectamente ha juzgado. ¿Sabía que las personas que hacen esto, como los fariseos, juzgaban bien? 2 más 2, 4. 4 y 4, 8. Y hacen buenos juicios. Pero no así cuando se tratan hacia la misma persona. Y ese es el caso de Simón. Dijo, rectamente ha juzgado. Vuelto a la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y las ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Más aquel, ¿quién sería aquel? Simón. Aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Hermanos, decía, es muy fácil dejar de enfocarnos en nosotros, olvidar de nuestros actos, muy fácil. El diablo quiere eso, no lo hagamos. En otras palabras, sí hay que ayudar, sí hay que corregir, pero parece ser acomodado a esta enseñanza lo que Pablo dijo a los Corintios en 2 Corintios 10, 5 y 6 respecto al conocimiento. El conocimiento derriba argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero note el 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia. ¿Cuándo? Cuando vuestra obediencia sea perfecta. Si es posible hacerlo. Cuando tu obediencia, mi obediencia sea perfecta. Bueno, antes de terminar esta historia de esos 6 versículos, hay un versículo que es un poco difícil, lo reconozco, para poder interpretarlo. ¿Qué significa dar lo santo a los perros? ¿Qué significa? Porque Jesús cierra la historia con el versículo 6 diciendo, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué es eso? Bueno, hay algunas teorías. Una de ellas, tomando en cuenta acerca de los cerdos y perros, que esta teoría, hermanos, se trata de no dar el evangelio a los gentiles, que el evangelio es como precioso y los gentiles, y en verdad armoniza, pero yo quiero que consideren en forma más exacta el punto. Porque, por ejemplo, los contextos. Levíticos 11:7 habla del cerdo que tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, dice lo vas a tener por inmundo. Mateo 15:26 habla de los perros como los gentiles. Respondiendo, él dijo a la mujer cananea, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Se fijan eso, acerca de los gentiles. Pero ¿cómo aplicaría este punto aquí de no predicar a los gentiles
Bueno, Jesús dijo, por caminos gentiles no vayáis, pero aún así, ¿qué tiene que ver con el asunto de juzgar? Porque se trata del punto de juzgar, como que no encaja. Pero hay algo más, que sí encaja. Por ejemplo, hermanos, en que Jesús dice esta frase que era muy común, inclusive antes de Jesús y después de Jesús, una frase muy común entre los hebreos. Y Jesús se refiere a que no todos iban a estar dispuestos a tomar en cuenta esta lección en sus vidas, porque se trata de una corrección un tanto dura, como decía, una confrontación personal. Y para ello hay algunos que han comentado, por ejemplo, el señor William Barclay, en la página 75, dice que en el sentido original de esta frase, de este texto, quería decir sencillamente que hay algunas personas que no están preparadas para oír este mensaje. Y no solamente oír, sino obedecer este mensaje que Jesús estaba dando. Si no están dispuestos, entonces decía él, mejor no dar las perlas a los puercos, la reacción de ellos volverse en contra de nosotros. El señor Matthew Henry, hay un proverbio que armoniza con esto, Proverbio 9:8, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Note bien que la Biblia habla de reprender mucho en el Nuevo Testamento, pero aquí como que dicen, no hagas, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Es algo paralelo. Ahora, note bien lo que dice el señor Matthew Henry. No todos están en la debida disposición de ser reprendidos. Nuestro celo por el pecado ha de estar guiado por la discreción y no es conveniente ir por todas partes dando instrucciones y consejos a gente endurecida y mal dispuesta a recibir buena palabra. Échale una perla a un cerdo y lo llevará tan mal como si le echases una piedra. Por tanto, decía él, no des a los perros ni a los cerdos, que son animales inmundos, las cosas santas. Un buen consejo y un manso reproche son cosa santa, más valiosa que una perla. Están ordenadas por Dios y son de gran precio. A veces pagan muy caros, como le pasó a Juan el Bautista con Herodes. ¿Se acuerda que le dijo, no es lícito tener la esposa de tu hermano? Dice que le pasó a Felipe en una generación perversa. Hay tantos que han estado en camino de pecadores y una vez aposentados en tan triste condición, odian y desprecian toda reprensión. Dice Matthew Henry en la página 1094. Hermanos, debemos parar ahora. En conclusión, ¿qué nos enseñan estos 6 versículos de Mateo 7:1 al 6? Primero, si estamos dispuestos a examinar primero nuestras faltas, si no estamos dispuestos a examinar primero nuestras faltas o nuestros pecados, mejor no juzgar para no ser juzgados. Jesús lo dice por nuestro bien. Jesús quiere evitar un castigo propio que viene de nuestro propio juicio. Eso es lo que encontramos en estos 6 versículos. Nuestro pecado nos inhabilita para poder ayudar a otros. Somos como un ciego guiando a otro ciego. Somos como alguien con una viga tratando de sacar una paja, lo cual nos inhabilita de poder ayudar. Y por último, no todos estamos dispuestos a recibir esta lección de parte de Jesús. No es agradable confrontarnos con nuestros propios pecados. Lo que Jesús nos enseña es hacernos un autoexamen personal. Hermanos, que Dios nos ayude a aplicar todas estas lecciones en nuestras vidas del Sermón del Monte. Recuerde lo que Pablo dijo en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Pruébate a ti mismo. ¿O no conocéis que a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Nos ponemos de pie para cantar este himno en esta mañana. Vamos a recapacitar, aplicar lo que hemos aprendido en nuestras vidas. Hay una persona que está entre nosotros, nos visita y no es un cristiano. Son principios básicos, hermanos, amigo oyente, que nos ayuden a vivir rectamente. Vamos a entonar el himno. Dios le bendiga ricamente. Pues